ha sido fiel. God has been faithful. Dígalo conmigo. Say it with me. Dios ha sido fiel. God has been faithful. Lo puede decir un poquito más alto. Can you say it a little bit stronger? Louder. Comience a pensar en esos Just momentos think about those moments que muchas personas te dijeron, that many people told you, ¿a dónde está Dios? where's God? Yo no puedo ver Dios I can't see God en medio de tu dificultad. in the middle of your problems. Pero tú sabías But you knew, y estabas más que convencido and you were more than sure que Dios estaba caminando contigo. that God was walking with you. Cuando nadie miraba que Dios estaba contigo, When nobody saw that God was with you, Dios te decía, yo estoy contigo. God would tell you, I am with you. Otros tal vez no puedan ver que Dios está contigo en tu momento de dificultad, Others may not see that God is with you in your pero difficult tú moments, puedes declarar en voz alta but you can declare in a loud voice que Dios está conmigo that God is with you. y nunca me ha And abandonado. will Él ha estado conmigo He has been with you. cuando nadie lo ha visto. When no one saw Su him, mover, how he moved, su mano, his hand, su brazo, su gracia, su misericordia. his mercy. Dios ha estado conmigo. God has been with you. Que Dios es bueno God is good en cada momento de nuestras in vidas. every moment of our life. Dios es bueno. God is good. Esta tarde This afternoon, quiero aprovechar el tiempo I want to take advantage of the time. y quiero compartir una palabra. I want to share a word. La palabra o el título de la palabra de la predicación The title of the message is se llama Desde Moría hasta el Calvario. From Moriah to Calvary. Dígalo conmigo. Say it with me. Desde Moría From Moriah hasta el Calvario. to Calvary. Isaías 53:10. Isaiah 53:10. Alabe a Dios. Praise God. Dele gloria a Dios. Give glory to God. Is there a way that you can put it instead of the NLT, the New King's Version, please? And thank you. Me llama la atención como lo dice en inglés. It calls my attention how it says it in English. Pero en Isaías 53:10 In Isaiah 53:10, dice la palabra. the word says, Dice la palabra. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Léalo conmigo. read it with me. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Amén. Ore conmigo. Pray with me. Padre, te damos gracias. We give you thanks, Lord. Padre, Señor amado, gracias te damos Thank you, Lord, por tu Hijo amado. for your son. Gracias por ese sacrificio. Thank you for his sacrifice. Ese sacrificio que me tocaba a mí. That sacrifice that was mine. Esa cruz que era para mí. That cross that was supposed to be mine. Pero por tu amor y tu misericordia, But because of your love and mercy, tú tomaste mi lugar, you took my place, mandando a tu Hijo amado sending your only son para que Él pagara el precio por mí. so that he would pay the price for me. Gracias, Señor.
Thank you, Jesus. Gracias, Padre, Thank you, Father, por ese amor eterno, for that loving por tu love, gracia y for your misericordia. grace and mercy. En el nombre poderoso de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Puede tomar su asiento. Please be seated. Cuando pensamos When we think en la cruz, in the cross, muchas veces nos enfocamos many times we focus en el sufrimiento de Jesús, on the suffering of Christ en la crueldad de los and hombres the cruelty of man y el odio de los líderes religiosos. and the hate that the religious leaders had. Pero Isaías nos lleva más allá But Isaiah takes us further than that, de lo que los ojos humanos pueden ver. than what our human eyes can see. Isaías revela Isaiah reveals que el Calvario, that the Calvary, que la cruz del that Calvario the cross on Calvary, no fue un accidente, it wasn't an accident. no fue un plan que Dios designó a la última hora. It wasn't a plan that God made at the last minute. La cruz del Calvario, Cross on Calvary, el sacrificio de Jesús, the sacrifice of Christ, era el plan eterno de Dios it was an eternal plan from God desde el principio, from the beginning, antes de la creación del mundo, even before creation, antes que Dios dijo, sea la luz, Even y la before- luz fue. even before God said, let there be light, and the light was there. Antes que Dios dijera, Before God even said, antes que leemos en la palabra, Dios dijo, even before God, where the word says God said, antes de tu nacimiento, before your birth, antes de tu nacimiento, before your birth, Dios ya tenía un plan para ti, God already had a plan for you, un plan de a salvación, plan of salvation, un plan eterno, an eternal plan, un plan designado para ti, a plan designed for un you, llamado para ti, a calling for you, no cualquier llamado, not any calling, porque el hombre te puede llamar, because man can call you, pero el llamado de but Dios God's calling, fue designado it was a sign, it was eternamente. designed eternally. El plan de Dios o el llamado de Dios God's calling siempre ha sido para el pecador, has always been for the sinner. siempre ha sido para aquel que le ha dado la espalda a It Dios, has always been for the one who turned his back on God. siempre ha sido el amor de It Dios has always been the love of God que siempre está llamando al hombre. that is always calling man back. Fue un plan eterno. It was an eternal plan. Cuando Adán y Eva fallan, When Adam and Eve failed, Dios ya sabía God already knew, y ya tenía un plan and he had a plan para la salvación. for their salvation. Cuando usted y yo le fallamos a Dios, When you and I fail God, hay un plan eterno. there is an eternal plan. Hay un plan eterno. There is an eternal plan. Hermano, querido hermano, Brothers, la palabra es bien clara. the word is very clear. Dice que todos le hemos fallado a It Dios. says that we have all failed God. No hay un justo There's not one that's en just esta tierra. in this earth. Aunque usted diga, yo soy una buena persona, Even though you say I'm a good person, la palabra dice que no hay un justo the word says that there's not one y que just. todos le hemos fallado a And that Dios. we all have failed God. Y porque todos le hemos fallado a And Dios, because we all have failed God, hay un plan de salvación there is a plan of salvation para aquel que quiere. for the one who wants Y it. este es el detalle, And this is the details. que es para aquel que tiene. That it's for that one who wants it. Estamos de cumpleaños We're celebrating a birthday today. y en los cumpleaños muchas veces hay regalos. And in birthdays, there's always a gift. Y cuando uno va al cumpleañero And when you go to the birthday person y le dice este regalo para ti, and you say this is the gift for you, es la decisión de él it is their decision tomar el regalo. to take the gift. Dios está ofreciendo un regalo, God is offering you a gift. su gracia y misericordia, His grace and mercy, salvación eterna, eternal salvation, un lugar eterno, an eternal un place, lugar que vamos a estar con él. a place where we're going to be with Him. Pero es nuestra decisión But it is our decision tomar ese regalo. to take that gift. La Biblia lo llama el don de The Dios, Bible says that it's a gift from God, pero es para nosotros but it's for us tomarlo o rechazarlo. to either take it or reject it. Yo te voy a hacer una pregunta esta tarde. I'm going to ask you a question this afternoon. ¿Vas a tomar ese regalo? Will you take that gift?
vas a aceptar ese regalo Will you accept that gift que Dios te está ofreciendo esta tarde? that God is offering you this afternoon? Para entender el plan de Dios, To understand the plan of God's plan, tenemos que ir we have to go o viajar más de 2000 años atrás or go 2,000 years back a un monte llamado Moría. to a mountain called Moriah. Génesis 22, versículo 1 y 2. Genesis 22, verses 1 and 2. Me llama la atención It calls my attention porque en inglés dice la palabra it pleased the Lord. porque en inglés dijo que le placía al Señor. No es que Dios se agrada de que tuvo que ver a su hijo amado sufrir, It wasn't that God enjoyed seeing his son suffer, pero Dios sabía que por medio de ese sacrificio, but God knew that through his sacrifice, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, through what he was going to do, Christ was going to do on the cross, se iba a cumplir el plan eterno de Dios. the eternal plan was going to be completed. No había otra opción, There was no other option. no había otro camino. There was no other way. El mundo te va a ofrecer diferentes caminos para pensar o que tú pienses que hay otra manera de llevar a la The salvación. world is going to make you think there's other paths to take you to salvation. Te va a decir aquí este es un buen camino para llevar a la The salvación. world is going to tell you this is a good path for salvation. Este es otro camino. This is another path. Y por eso es que muchas personas andan confundidos. And that's why many people are confused. Pero hay uno que dijo, But there's one that said, yo soy ese camino I am the way. y no hay otro And camino. there is no other way. Este es el camino This is the way para la salvación. to get to Y salvation. ese camino And that way tiene un nombre. has a name. Y ese nombre And that name es is sobre todo nombre. above all names. Para que toda rodilla So that every knee se doble will bow y todo labio and every mouth declare will confess que Jesús es ese nombre. that Jesus is Que the Jesús Lord. es el camino. That Jesus is the way. Génesis 22, Genesis 22, versículos 1 al 2. verses 1 and 2. Si lo puede leer conmigo. Please read it with me. Me dicen amén. Say amen. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Versículo 2. Verse 2. Él dijo: toma ahora. Escuche, mire como Dios. Es que Dios está hablando, está específico. Dios es específico en todo. Listen how God is saying it. He's very specific in everything. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, y lo llama por nombre, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of those mountains, which I will show you. Dios le ordena a Abraham que ofreciera a su único hijo amado Isaac. God orders Abraham to sacrifice his only loving son, Isaac. Cada paso, cada acción que este hombre toma Every step that this man takes hacia ese monte que el Padre le está mostrando o le va a mostrar, towards that mountain where God is going to show him, señala. Y lo único que estaba haciendo era apuntando hacia otro monte donde un hijo iba a subir. It shows and it points towards another mountain where his child was going to go up on. Ese monte se llama el monte del Calvario.
That mount is called the Mount of Calvary. Probó Dios a Abraham. Esta prueba no fue para producir fe en Abraham. God tested Abraham, and it wasn't just to test Abraham, but esta prueba no fue tanto para producir fe en Abraham. It wasn't just to produce faith in Abraham, sino una prueba para revelar la fe que ya había en él. But it was to reveal the faith that already was in Abraham. Durante la vida de Abraham, during Abraham's life, Dios le había mostrado una y otra vez God had showed him one and another time and another time que él podía confiar en Dios. that he could trust in God. Era Dios It was God y solo Dios and only God el que él podía confiar. that he could trust in. Yo te hago una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿En quién estás confiando? Who do you trust? ¿En quién has confiado? Who have you trusted? Dios era el único que llamó a Abraham de su tierra, God was the only one that called Abraham from his land, que lo había bendecido, that had blessed him, que lo había guardado, that had protected him, que lo había protegido de las manos de sus enemigos. that had protected him from his enemies. Incluso cuando Abraham no confió en Dios, Even when Abraham didn't trust in God, lo voy a decir de nuevo, I'm going to say it again. incluso en esos momentos que Abraham no confió en Dios, Even in those moments that Abraham didn't trust God, Dios le decía, tú puedes confiar en mí. God would tell him, you can trust me. ¿Usted se acuerda cuando llegó Abraham a la tierra, a Egipto, y después llegó a otra tierra? Do you remember when he went to Egypt and he went to another land after? Y le dijo a su esposa, And he told his wife, dile, si alguien te pregunta, tell them if somebody asks you tú eres mi hermana. that you're my sister. ¿Por qué? Porque Abraham tenía temor de los reyes, Because Abraham was afraid of those kings, de aquellas personas que estaban en poder. of those people that were in power. En esos momentos cuando Abraham mintió, In those moments when Abraham lied, Dios estaba con él God was with him y Dios era fiel. and God was faithful. De la misma manera In the same way que Dios le llama a prueba a Abraham that God calls Abraham into this trial para que tenga fe en él, to have more faith in him, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros God is calling each and every single one of us que confiemos en él, to trust him, que confiemos en él, to trust him, que tengamos y pongamos nuestra fe en él. to put our faith in him. El hombre te va a fallar. Man will fail. El hombre ya te ha fallado. Man has already failed. Tu familia, muchos de tus familiares ya te han fallado. Many of your family members have failed you, Pero Dios no te ha fallado. but God has not Él failed es you. fiel He is faithful, y sigue siendo and He fiel. will always be faithful. Para muchos, For many, esa prueba es la salvación. that trial is salvation. ¿En quién estás confiando para ser salvo? Who are you trusting in to be saved? ¿En ti mismo? In yourself? ¿En tus obras? In your works? ¿En lo que tú vas a hacer? In what you're going to do? Muchas veces tenemos como una tableta, o sea, un cuadro, Many times we have like a picture, y decimos, bueno, yo le hice mal a mi hermano, we have notes, and I could be like, oh, I hurt this brother. yo le fallé a él. I failed my brother. Entonces, porque yo le fallé a So, él, because I failed him, yo tengo que ser bueno a él. I have to be better with him. Y le tengo que hacer, o sea, tengo que hacer algo amable a él. And I have to be nice and do something good for him. Tengo que hacer algo amable para I ella. have to do something better for her. Porque tengo que borrar Because I have to erase lo que he fallado how I failed o a here, quien le he or fallado. the person I failed. Y muchas And veces many times trae eso, estamos frustrados. that brings frustration ¿Por qué? because Porque why? estamos luchando Because we're fighting con nuestras propias fuerzas. with our own strength. ¿Quién quiere vivir una vida así? Who wants to live a frustrated Yo no life? quiero vivir una vida así. I don't want to live a frustrated Yo life. quiero vivir I want to live esa vida this life que Dios me ha dado, that God has given que me, Dios me quiere dar. that God wants to give Una me, vida eterna, an eternal life, una vida con Él, a life with Him, una vida llena de gracia, a life full of grace, una vida llena de a amor. life full of love. Esa es la vida que Dios nos está ofreciendo a nosotros. That is the life that God is offering us. ¿Quién quiere vivir una vida? Who wants to live a life? ¿Quién quiere vivir esa vida? Who wants to live that life?
Que tenemos cada día constantemente estar probando si somos buenas personas. That we always have to constantly be proving if we're good people. ¿En quién estás confiando? Who are you trusting in? Efesios 2, versículos 8 y 9. Ephesians 2, verses 8 and 9. Pablo nos recuerda que nuestra salvación Paul reminds us that our salvation, no es por obras, it's not by works ni algo que nadie puede ganar. or something that somebody can win. Efesios dice, Ephesians says, versículos 8 y 9. verses 8 and 9. Léalo conmigo. Read it with me. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, está hablando de la fe. He's talking about faith. Esto no es de This nosotros, isn't ours. pues es don de Dios. God saved you by his grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God, No por obras, not by works. para que nadie se gloríe. Salvation is not a reward for the good things we have done, so Pab- no one can boast about it. Pablo dice Paul says que este regalo that this gift, era un regalo it was a gift que no merecíamos, that we didn't deserve, pero es gratis, but it's free. pero que tenemos que aceptarlo, But we have to accept que it, es un regalo that it's a gift que solo Él nos puede that dar. only he can give La us. salvación viene de Dios, Salvation comes from God. incluso la fe viene de Dios. Even faith comes from God. Por eso es que usted y yo no podemos hacer nada, That's why you and I, we can't do nothing. porque la salvación viene de Dios Because salvation comes from God, y la fe es un don de and Dios. faith is a gift from God. Entonces, ¿qué podemos hacer So what can we do para to salvarnos? save ourselves Si todo, if everything comes from God? diga todo, Say everything. diga todo, Say everything. todo viene de Dios, Everything comes from God. todo ha venido de Dios, Everything has come from God. todo. Everything. Para otro, For another person, la prueba de fe the trial of faith es confiar que Él nos guardará, is to trust that he will protect us, que Él nos ayudará, that he will help us, que solo Dios nos puede mantener en sus manos, that God is the only one that can hold us in his hands, que un día se acerca, that one day is coming que Jesús va a regresar por su pueblo. where Jesus is coming back for his Y church. Él es el único que nos puede ayudar, And he's the only one that can help us, que nos puede sostener that can sustain us. para cuando venga ese día. But when that day comes, Usted y yo podemos estar preparados. you and I can be prepared. Pero déjame decirte algo, But let me tell you something. que ese día viene, That day is coming. que ese día se acerca. That day is getting closer. Cada día, Every day. cada día, Every day. cada día, Every day. cada día Every day. se acerca más. It's getting closer. Y es Él el que nos guarda, And it is him that protects us. que nos sostiene That he sustains en us sus manos. in his hands. Y si usted y yo estamos en sus manos, And if you and I are in his hands, ¿quién va a poder contra nosotros? who will be against us? Judas, Judas, versículo 24 y 25. Jude, sorry. Versículo 24 y 25. Verses 24 and 25. ¿Lo tenemos? Do we have it? Judas. Do you have it?
tenemos? Do we have it? Judas 24 y 25. Jude, verses 24 and 25. Dice la palabra. The word says, ¿Lo tienen? do you have it? Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Now all glory to God, who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into his glorious presence without a single fault. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. All glory to him who alone is God, our Savior through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are his before all time and in the present and beyond all time. Amen. Judas nos recuerda por medio de esta alabanza o forma de alabar a Dios, Jude reminds us in this form of prayer, of praise, declarando y recordándonos declaring and reminding us que Dios es el único that God is the only one que nos puede cuidar, that can take care of us, que Dios es el único that God is the only one que es capaz de guardarnos to be able to protect us y mantenernos and firmes. to keep us strong. Él dice He says que es Él, Dios, que nos va a guardar en cada momento. that is God that will take care of us in every moment. Génesis 22, versículo 2. Genesis 22, verse 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much. Cada palabra que Dios usa son llenas de emociones. God used words that were full of emotion. Cada palabra que Dios usa es como un cuchillo que atraviesa el corazón de Abraham, el padre de Isaac. Every word that God used, it was like it was a knife going through Abraham's heart. Toma ahora a tu hijo, Take your son, a tu único hijo, your only son, al que tú amas, the one whom you love so much, y ofrécelo ahí, and offer him a mí to me como un holocausto. as a sacrifice. ¿Cuál fuera tu reacción? What would your reaction be? ¿Cuál hubiera sido su reacción? What would your reaction have been, Hermano, brother? ¿cuántos años tienes? 26. Si Dios le dijera a usted, If God would tell you, ofréceme a tu hijo, offer me your son, lo vas a llevar a un lugar you're going to take him to a place que yo te voy a mostrar. that I will show you. Tú lo amas, You love him. tú darías tu vida por él, You would give your life for him. pero Dios te está diciendo, ofrécelo a mí. But God is telling you, offer him to me. ¿Cuál hubiera sido su reacción? What would your reaction have been? ¿Quién dice? Who says, Yo lo hago voluntariamente. I'll voluntarily do it? No le dijera a nadie. No one. Si Dios te dijera, If God would tell you, ofréceme y escoge a una de tus hijas if God would say, choose one of your daughters and give her to me y ofrécela, and offer her, ¿lo pudieras hacer? would you be able to do it? Nadie. No one. Pero Dios, But God, solo Dios, only God, ofreció a su hijo offered his only son voluntariamente. voluntarily. Él dijo, yo lo hago. He said, I will do it.
por una generación perversa, for a perverse generation, por un mundo que lo va a rechazar, for a world that has rejected him, para un mundo que lo va a negar. for a world that will deny him. Pero yo voy a ofrecer a mi hijo But I will offer up my son voluntariamente voluntarily para que él vaya so that he can go y sea esa ofrenda agradable, and be that offering, ese sacrificio that sacrifice para cada uno de ustedes. for every single one of us. Dios fue el único voluntario. God was the only one who offered. Juan 3:16. John 3:16. Todos lo conocemos de memoria. We all know it by memory. Todos lo decimos, pero hemos llegado a decirlo en una forma, me va a perdonar la expresión, vaga, We all know it, but we all come to say it in a way that it's just saying it sin sentimientos, without emotion, sin emociones. without feeling. Ya no tiene peso en nuestros It corazones. doesn't have any more weight in our hearts. Pero la palabra dice, But the word says, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. for God loved the world so much that he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Abraham obedeció voluntariamente al mandado de Dios. Abraham offered and went to the calling of God. Dios entregó voluntariamente a su Hijo. God offered his son voluntarily. Romanos 8:32. Romans 8:32. Cuando lo tengan me dicen amén. When you have it, please say amen. El que no que, o sea, él no guardó, él no se lo reservó. He didn't spare, he didn't reserve, he didn't hold on. Eso es lo que escatimó quiere decir. Él no se lo guardó a él mismo. That's what sparing means, that he didn't spare anything, that he didn't withhold. Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Dios no guardó a su único Hijo. God didn't spare his only son. Él lo entregó para todos He nosotros. gave him for all of us. Yo le hago una pregunta. I'm going to ask you a question. Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, y solo a Abraham, and only Abraham, ofréceme a tu hijo. offer me your son. ¿Cómo fue la noche que pasó Abraham? How was that night that Abraham had to go through? Cada hora, y no había reloj, pero yo me imagino en estos tiempos, There wasn't a watch back then, but I can only imagine that in that time, son las 9, he was probably thinking, it's 9 o'clock, son las 10, it's 10, son las 11, it's 11. se acerca la hora. The time is coming closer. ¿Cuál fue la noche para ese hombre? Imagine how that night must have been for him. Porque muchas veces pensamos que este hombre de fe Because many of us think of him as just a man of faith, era un superhéroe, that he was a superhero, pero era un hombre, but he was a man. era un padre. He was a father. Que la palabra dice que él amó y amaba a su hijo. That the word says that he loved and loved his son. Son las 1. It's 1. Wow, el tiempo está pasando. And wow, time flies. Ya son las 3. It's already 3. Ya son las 4. It's 4. Y Génesis 22, 3 y al 4 dice, Genesis verses 3 and 4. Genesis 22, 3 and 4. dice, Abraham se levantó muy de mañana. The next morning, Abraham got up early.
Abraham no es como esas personas que somos nosotros, Abraham isn't like us, que suena la alarma, that the alarm goes off, 5 minutos más. 5 more minutes. Suena la alarma, The alarm goes off again, 10 minutos más. 10 more minutes. Padre, haz que el tiempo pare. Father, make the time stop. Pasaron los 10 minutos, 10 minutes pass by, 20 minutos. 20 more minutes. Abraham dice que se levantó muy de The mañana. word says that the next morning Abraham got up early. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La obediencia de Abraham muestra On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. La obediencia de Abraham muestra Abraham's obedience shows su confianza en Dios. his trust in God. Muchos de nosotros Many of us, esperamos hasta que tenemos el 100%, we always wait until we're 100% hasta que estamos seguros 100%. until we're 100% sure. Y es hasta que yo estoy 100% seguro And it's up until when I'm 100% sure que yo puedo tomar ese paso. that I can take that step. Pero Abraham se levantó muy de mañana. But Abraham got up really early. Abraham tenía siervos. Abraham had servants. Él tenía muchos siervos. He had many servants. Él podía decirle a cualquier de sus He siervos: could have told any of his servants, vayan a preparar el asna, go and prepare the donkey, vayan a cortar la leña. go and cut the wood. Pero la palabra dice But the word says que él se levantó de mañana that he got up y él preparó el asno. and he prepared the donkey. Él fue a cortar la leña. He went to cut the Él no le wood. dijo a nadie: hazlo por mí. He didn't tell anybody else, go do it for me. Él lo hizo. He did it. Con cada acción, With every action, Abraham obedecía al Padre. Abraham obeyed the Father. Mateo 26, Matthew 26, versículos 38 y 39. verses 38 and 39. ¿Lo tenemos? Do we have it? El versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, my Father, it is possible, let this cup of suffering be taken away from me, yet I want your will be done, not mine. Jesús conocía el horror físico que le esperaba en la cruz, Jesus knew the physical pains and horror that he was going to have to pass. pero también él conocía el horror espiritual que él tenía que afrontar. But he also knew the horrendous sin of nature that he was going to have to pass. Tomando el lugar por cada pecador, Taking the place of every sinner. tomando el castigo Taking the punishment por cada pecador, for every sinner. por cada uno de For nosotros. every single one of us. La palabra The dice: word says, al que no conoció the pecado, one who didn't know sin, por nosotros lo hizo pecado, he did it for us. He was sin for us. para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. So we can be justified before God. La copa de ira, The cup of wrath,
La copa de ira the cup of wrath que era destinada para las naciones, that was destined for the nation, para los for the pecadores. sinners. La palabra dice The word says que fue Jesús que tomó esa copa, that it was Jesus that que had to fue take Jesús from que that cup. bebió esa copa, That it was Jesus that had to la drink from the copa cup. de ira That cup of wrath que pertenecía para cada uno de that nosotros. belonged to each and Fue every single Jesús one que of la us. tomó. It was Jesus that drank it. Y la tomó hasta la última hasta la última gota. He drank it to the last drop. La copa de ira de Dios, The wrath of God, Él la tomó. he drank it. Pero orando Él le dice al Padre: But him praying, he tells the Father, Padre, Father, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me, yet I want your will be done and not mine. Abraham caminó por 3 días Abraham walked for 3 days hacia el lugar que Dios le iba a mostrar. to the place where God was going to show him. Génesis 22, versículo 5. Genesis 22, verse 5. Aconteció, ¿lo tenemos? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back. Él le dice a sus siervos: He tells his servants, quédense aquí, stay here, porque yo y mi hijo because me and my son, vamos a subir we're going to go, y vamos a adorar a and we're Dios going to worship, y volveremos and we will be right back a vosotros. to you. Abraham le dice a sus siervos: iremos a adorar a Dios. Abraham tells his servants, we're going to go worship Muchos God. de nosotros estamos en un tiempo donde decimos que la adoración solo es tocar un instrumento. Many of us are in a time where we say worship is only with instruments. Y qué bello es tener ese talento And we want those talents de poder tocar y alabar a Dios, to praise God and play instruments, o alabar a Dios con nuestros or labios. to praise God with singing. Pero la verdadera adoración But the true worship, es estar confiando en Dios it's to be trusting in God y también obedecer su palabra. and obey His word. Esa es la verdadera adoración. That is true worship. Obedecer la palabra de Dios To obey the word of en God cada día, every day, cada momento. every moment. Dios me está llamando a obedecer su palabra, God is calling me to obey His y word. esa es la verdadera manera And that is the true way que podemos alabar a Dios that we can worship y God glorificar a and Dios. glorify God. El profeta Samuel hace una pregunta. Prophet Samuel asked a question. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. First book of Samuel, chapter 15. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. El hermano Josué tocó este versículo el jueves. Brother Josué touched this verse on Thursday. Samuel hace una pregunta. Samuel asked a question. En la Nueva Traducción Viviente, capítulos 15, 22. Amén. ¿Lo tenemos? Do we have it? Dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del carneros. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams.
Abraham no solo declara que iba a adorar a Dios, Abraham didn't just declare he was going to go worship, pero él dice, volveremos a vosotros. but he also says we will be back. Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer, Abraham didn't know what God was going to do, pero su fe le decía but his faith told him que Dios es un Dios de promesas. that God is a God of promise. Y Dios le había prometido And God had promised him que por medio de Isaac that through Isaac había bendición para muchas de las naciones. that there was going to be many blessings for many nations. Abraham se basó, Abraham was basing himself, basing himself que aunque él matara y quemara a Isaac, that if he killed and even burnt Isaac, como Dios le había ordenado a su pueblo de traer ciertas ofrendas, how God had commanded to his nation to give sacrifice, Dios tenía el poder para levantarlo that God had the power to bring him back de entre los muertos. from the dead. Abraham ya había visto nacer a su hijo Abraham had already seen his son born, de una madre cuyo vientre estaba muerto. whose mother's uterus was dead. Él ya había visto a Dios hacer lo imposible He posible. had already seen God do the impossible possible. Y Abraham sabía And Abraham knew que no había nada imposible para Dios, that there was nothing impossible que for todo God, le es posible a Dios. that everything is possible Pero with lo God. que es imposible para Dios But what is impossible for es God quebrantar sus is to promesas. break his promises. A este punto de la Biblia, At this point in the Bible, Abraham había visto o escuchado Abraham had seen and listened que Dios había resucitado a alguien de los muertos. that God had resurrected somebody from the dead. A este punto en la Biblia, At this point in the Bible, Abraham se podía basar could Abraham have based himself en decir, lo hizo para aquella persona. and say that he did it for that person? Él resucitó a su hijo de los muertos. He resurrected his son from the dead. No había un punto de referencia para Abraham. There wasn't a point of reference for Abraham yet. Él tenía que basarse He had to base himself en la fe que él tenía in the faith that he had en Dios in God y lo que él había visto a Dios hacer. and what he had already seen God do. Él no tenía a nadie que pudiera decirle, oh, ¿sabes qué? Dios resucitó también a mi hijo, entonces lo puede hacer para ti también. He didn't have somebody that testified to him and said, oh, God raised my son from the dead so he can do it for yours too. Él tenía que basarse He had to base himself en lo que Dios había in hecho what God had already done anteriormente. previously. Mi pregunta para ti My question for you, es qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. what has God done in your life? ¿Qué es lo que Dios hizo ayer? What did God do yesterday? ¿Qué es lo que Dios hizo la semana pasada? What did God do last week? ¿Qué es lo que Dios hizo el año pasado? What did God do last year? Te ha mostrado Dios que ha sido fiel. Has God been faithful? Ha estado Dios contigo. Has God been with you? Juan 19:17. John 19:17. Hay muchos teólogos There's many theologists que dicen que a la edad de Isaac that Isaac's age, él podía haber resistido al padre. he could have resisted his father. Hay muchos teólogos There's many theologists que dicen que Abraham tenía aproximadamente 120 a 130 años cuando Dios lo llamó a sacrificar a Isaac. Many theologists say that Abraham was around 120 to 130 when God called him to sacrifice Isaac. Isaac podía haber resistido al padre, Isaac could have resisted his father, pero él confió en el padre. but he trusted in his father. Jesús Jesus hubiera podido resistir al padre. could have resisted his father. Jesús dijo a sus seguidores, Jesus had told his followers, yo solo necesito orar al Padre I just need to pray to the Father, y él puede mandar una docena de and he ángeles, can send dozens of angels. legiones él puede mandar He can send legions para salvarme, to save me, pero él lo hizo. but he didn't. Él se entregó. He gave himself for every single one of us. Juan 19:17. John 19:17. Y él cargó
cargando su cruz. Perdón, déjame comenzar de nuevo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Carrying the cross by himself, he went to the place called Place of Skull, in Hebrew, Golgotha. La cruz no fue creada solo para traer dolor, agonía y muerte, The cross wasn't just created to bring agony, pain, and death, sino para hacerlo en una manera tan traumática, but to do it in a traumatizing way, humillante to humiliate y pública, publicly, que nadie podía, o sea, nadie se atrevería that nobody could even think de desobedecer a Roma. to disobey Rome. Nadie quería ir a la cruz. Nobody wanted to go to the cross. Nadie quería estar colgado en un madero. Nobody wanted to be hung on a La cross. palabra dice, porque maldito por Dios es el colgado. Because the word says that the one who is hung on a cross is cursed. Hermano José, Brother Jose. Marcos, come here. Alex, come here. Abraham le dice, Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, vas a tomar a tu hijo. you're going to take your son. Y Abraham And Abraham pone la madera puts the wood sobre su hijo Isaac. over Isaac's shoulders. There you go. Para que no somos actores. We're not actors. Pero usted se imagina But can you imagine un padre a father poniendo la madera sobre su hijo. putting the wood over his son? Isaac tuvo que cargar Isaac had to carry that, la madera the wood, hacia el lugar destinado para que él fuera crucificado. to the place where he was going to be sacrificed. La palabra dice que Jesús tomó la cruz The word says that Jesus took the cross y lo hizo and he did it silently. Él hubiera podido decir no. He could have said no. Esto no es para mí. This isn't for me. Yo no quiero hacer esto. I don't want to do this. El padre The Abraham father, Abraham, puso la madera sobre Isaac. put the wood over Isaac. Pero la palabra dice que Jesús tomó su cruz. But the word says that Jesus took his cross. Tomó la cruz. He took the cross. Dos hijos Two sons caminando walking para un lugar to a place destinado that's destined para su sacrificio. for their sacrifice. Dos hijos tuvieron que caminar Two children had to walk, sons had to walk caminando para un lugar to a reservado place reserved con el instrumento de su sacrificio sobre ellos. with the instrument for the sacrifice over them. ¿Quién hace eso? Who does that? ¿Quién? Who? Imagínese. Just imagine. Tomemos un minuto Just take a minute para pensar to think cuál fue cada paso que ellos tomaban. what was every step that they took. ¿Cuál fue el pensamiento What was their thoughts?
¿Cuál fue el pensamiento en sus mentes? What was the thoughts in their mind? Ellos sabían lo que iba a suceder. They knew what was going to happen. Ellos sabían lo que iba a pasar. They knew what was going to happen there. Jesús conocía el horror de la cruz. Jesus knew what was going to happen on the cross. El pueblo judío había visto a Roma crucificar a miles y miles de personas. The Jews had already seen the Romans crucify millions of people. Jesús sabía que Dios se iba a apartar de él. Jesus knew that God was going to part from him. Y él tenía que beber la copa de ira. And he had to drink from the cup of wrath. ¿Quién hace eso? Who does that? Solo el amor de un padre. Just the love of a father. Solo el amor de un padre Just the love of a father puede hacer eso. can do this. Thank you. Génesis Genesis 22, 22, versículo 9 al 12. verses 9 through 12. El versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Él tomó el cuchillo He took the knife para desgollar a su hijo. to kill his son. Muchas veces miramos estos momentos como poesía, Many times we see this as a poem, pero era un sacrificio. but it was a sacrifice. Y en el sacrificio se derramaba sangre. And in sacrifice in that time, it was blood that was drawn. Dios demandaba sangre God demanded blood de su sacrificio. from his sacrifice. ¿A dónde estamos? El 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Abraham preparó un altar para sacrificar a su hijo, Abraham- su único hijo, Abraham had built an altar to sacrifice his only son, el que él amaba, the one he loved. el Padre The Father. celestial. Preparó un lugar donde él iba a dar a su hijo unigénito. Our heavenly Father prepared a place where he was going to give his only begotten son. Abraham ató las manos de Isaac. Abraham tied Isaac's hands. La palabra dice que las manos de Jesús físicamente fueron traspasadas por clavos. And the word says that Jesus' hands were nailed to the cross. Pero más que eso dice la palabra que fueron traspasadas por nuestras rebeliones. But the word says that it was our rebellions that that passed through his hands. Abraham extendió la mano para descollar a su hijo. Abraham had lifted the knife to kill his son. Pero el ángel de Jehová But the angel of God, levantó una voz del cielo a voice came from y heaven. le dijo: no hagas nada contra tu hijo, And he told him, don't do nothing against your porque son. yo he visto tu corazón. Because I've seen your heart. Pero yo le hago una pregunta a But I usted: ask you a question today. ¿quién detuvo la mano de Dios?
Who held the hand of God? ¿Quién detuvo la mano de Dios Who withheld the hand of God cuando Él sacrificó a su hijo? when he sacrificed his son? Abraham levanta sus manos Abraham lifted his hand, y con el cuchillo and with the knife, listo para descollar a su hijo. ready to kill his son. Pero el ángel de Jehová le dice: no hagas eso, The angel tells him, don't do that. no hagas nada. Don't do nothing. Pero ¿quién paró la mano de Dios But who stopped God's hand para cuando Él entregó a su hijo? when he gave his only ¿Quién son? detuvo la mano de Dios? Who held God's hand or withheld God's hand? Ya estoy terminando. I'm finishing up. Génesis 22, Genesis versículo 22. 13. Verse 13. El versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. El carnero fue atrapado en un zarzal por sus cuernos. The ram was caught by its horns in a thicket. Un zarzal es un arbusto espinoso. A thicket is a bush full of thorns. La palabra dice que los soldados pusieron sobre la cabeza de Jesús una corona de espino. The word says that a crown of thorns. The soldiers put a crown of thorns over Jesus. Mientras ellos se burlaban While they laughed y decían: salve, rey de los judíos. and told him and mocked him and said that he would save yourself, King of the Jews. Salve, rey de los judíos. Save yourself, King of the Jews. Los soldados se burlaban The soldiers made fun of him cuando le pusieron esa corona de espino. when they put that crown of thorns. Ellos se burlaban de él. They made fun of him. Pero Dios estaba confirmando su plan, But God was confirming his plan que Jesús es el rey de reyes that Jesus is the King of y kings Señor de and señores. the Lord of lords. El hombre se burla del sacrificio de Jesús, Man can make fun of the sacrifice, pero Dios siempre va a confirmar but God will always confirm ese plan de that salvación, plan of salvation, ese llamado para el hombre, that calling for man, ese llamado que Él hace that calling that he does, y ese llamado que Él está haciendo esta tarde. and that calling that he is doing this afternoon. Tito, capítulo 2, versículo 14. Titus, Grupo de alabanza. Titus chapter 2, verse 14. El versículo 14 dice, ¿lo tiene? Tito, capítulo 2, versículo 14. Titus chapter 2, verse 14. Quien se dio, ¿lo tiene? Léalo conmigo, por Read it favor. with me, please. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds. Porque Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Jesus became our substitute. Nos redimió y nos dio el perdón del Padre. He redeemed us and we gained forgiveness of the Father. En otras palabras, recibimos el perdón del Padre por nuestros pecados. We received forgiveness from the Father. Recibimos vida eterna. We received eternal life. Ya no tenemos que pagar la condena de nuestros pecados. We don't have to pay for our sins. Y la palabra dice que fuimos hasta adoptados y somos coherederos de Cristo. And the word says that we are adopted and co-inheritance of Christ. Y pronto And soon estaremos con Él we will be with him en un lugar in a place
que Él está preparando where He is preparing for us, y ha preparado. and He has prepared. Abraham representa el Padre. Abraham represents the Father. Isaac representa al Hijo. Isaac represents the Son. El carnero representa el sacrificio sustitutorio. The ram is a substitute. El monte Moría señalaba hacia el Calvario. Mount Moriah was pointing towards Mount Calvary. El cuchillo fue detenido sobre Isaac, The knife was held over Isaac, pero no fue detenido sobre Jesús. but it wasn't withheld from Jesus. Isaac le hizo una pregunta al Padre. Isaac had asked a question to the Father. ¿Dónde está el cordero? Where is the sacrifice? Juan declara: John declared, he aquí el cordero de Dios, here is the Lord. Behold the Lord, the Lamb of God. he aquí el cordero de Dios, Behold the Lamb of God, el que quita the one who takes el pecado the sins del hombre. from man. Por toda la historia Throughout all of history de la Biblia of the Bible, se ha preguntado esta pregunta: the question has been asked, ¿dónde está el cordero? where is the lamb? ¿Dónde está el sacrificio? Where is the sacrifice? Y esa es la pregunta And that is the question que yo te quiero hacer a ti. that I want to ask you today. ¿Has aceptado el cordero de Dios Have you accepted the Lamb of God como tu sustituto? as your substitute? Esta tarde, This afternoon, si puedes cerrar tus ojos you can close your eyes. y si te puedes poner de And pies. if you can please stand. Solo cierra tus ojos Just close your eyes y piensa, and think, no en mis palabras, not in my words, pero lo que la palabra dice, but what the word says, la palabra de Dios. the word of God. Examina cada palabra Examine every word que Dios te ha dicho. that God has told you. ¿Has aceptado el cordero de Dios? Have you accepted the Lamb of God? ¿Has aceptado ese sacrificio? Have you accepted His sacrifice? Esta tarde yo te hago una pregunta This afternoon, I ask you a question, y es para todos. and it's for everyone. ¿Quieres aceptar ese don? Do you want to accept that gift? ¿Quieres aceptar ese sacrificio? Do you want to accept that sacrifice? Esta es la tarde. This is the afternoon. Si tú dices, heme aquí, If you say, I am here, yo quiero y acepto ese sacrificio, I accept that sacrifice, solo levanta tus manos. just raise your hand.